Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre, me emociona mucho verlos de nuevo, y hoy, preparen sus corazones. Porque nos vamos a sumergir en una historia que derretirá hasta el corazón más duro. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de romance, de dulzura, de gestos inolvidables y, por supuesto, de la inigualable química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a revivir un momento que marcó a fuego a todos los que seguimos la vida de estos dos talentos, el conmovedor regalo que Kerem le hizo a Hande, un libro de amor. Sí, un libro de amor. ¿No les parece algo sacado de una película romántica? Prepárense para desentrañar los detalles, a analizar las emociones que desató y a descubrir por qué este gesto fue tan significativo para ellos, especialmente, para nosotros, sus fervientes seguidores. Pero, antes de que nos adentremos en esta maravillosa historia, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayendo contenido sobre sus celebridades favoritas, noticias, curiosidades y, por supuesto, mucho amor. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, es gratis y me hacen inmensamente feliz. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que les voy a contar es simplemente adorable y llena de magia. Todo comenzó, como en los cuentos de hadas modernos, con una chispa, con una conexión que trascendió la pantalla y encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas turcas con un talento descomunal, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en su idioma original. La química entre ellos era innegable, palpable, visible desde el primer momento, tanto en la ficción como en la vida real. Sus miradas, llenas de complicidad, sus sonrisas, capaces de iluminar cualquier escenario, la forma en que se relacionaban, con una naturalidad y un cariño que traspasaba la pantalla, todo indicaba que había algo más que una simple amistad, algo que iba más allá de un simple contrato laboral. Y, efectivamente, el amor floreció, cual rosa en primavera. Se enamoraron perdidamente, con la intensidad que solo los corazones jóvenes y apasionados pueden experimentar. Vivieron una relación que, aunque corta en términos de tiempo, fue intensa, vibrante y llena de momentos inolvidables. Durante su tiempo juntos, nos regalaron imágenes y anécdotas que nos hicieron suspirar de emoción, que nos recordaron lo bello que puede ser el amor. Y uno de esos momentos, uno de esos gestos que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de sus fans, fue, sin duda, el regalo del libro de amor. Pero, ¿qué hizo que este regalo fuera tan especial? ¿Por qué causó tanto revuelo y tanta emoción entre los seguidores de la pareja? ¿Qué hacía a este gesto tan particular? Bueno, para entenderlo a fondo, tenemos que sumergirnos en los detalles, en las sensaciones y en la magia que lo envolvía. El libro, según las fuentes y la información que se filtró en su momento, no era un libro cualquiera. No era un libro comprado en una librería, con sus páginas en blanco esperando ser leídas. No, no era algo así. Era algo mucho más personal, más íntimo, más significativo. Se dice, y la leyenda romántica lo avala, que Kerem Bürsin dedicó tiempo y esfuerzo, con una dedicación que solo el amor verdadero puede inspirar, a recopilar fotos, cartas, poemas, y tal vez, incluso, fragmentos de sus propias vivencias juntos, desde el momento en que se conocieron hasta ese instante mágico, y los plasmó en un libro único, irrepetible, hecho a mano con todo el cariño del mundo. Un libro que narraba su historia de amor, desde el inicio, desde la chispa inicial, hasta ese presente lleno de felicidad y promesa. Imaginen la dedicación, la meticulosidad, el cariño, el amor puro y genuino puesto en cada página, en cada foto, en cada palabra.
Imaginen el tiempo invertido en seleccionar las imágenes perfectas, en escribir cada frase con el corazón, en encontrar los poemas que mejor reflejaban sus sentimientos. Imaginen la intimidad, el secreto, la magia que se escondía entre sus tapas. El regalo fue mucho más que un simple objeto material. Fue un gesto de profundo afecto, un símbolo de la conexión especial, única y auténtica, que tenían. Era una forma de inmortalizar su amor, de preservar los recuerdos, de celebrar la relación que los unía, de sellar su historia en las páginas de un libro que perduraría en el tiempo. Y, claro, para Ande, el regalo representó mucho más que un simple objeto decorativo o un libro para leer en sus ratos libres. Fue un tesoro, un recuerdo tangible de un amor que, en ese momento, era real, vibrante, lleno de promesas y de futuro. Era la prueba física de un sentimiento que la desbordaba, un objeto que podía tocar, oler y sentir, y que le recordaba constantemente el amor que Kerem sentía por ella. Ahora, la información sobre el contenido exacto del libro es, en gran medida, escasa y eso, precisamente, es lo que lo hace aún más misterioso, más romántico y más intrigante. No sabemos con certeza qué fotografías fueron incluidas, si eran fotos de ellos dos solos, fotos con amigos, fotos en el set de la serie, fotos de viajes. No sabemos qué cartas fueron escritas, si eran cartas de amor, cartas con promesas, cartas con anécdotas divertidas. No sabemos qué poemas fueron elegidos, si eran poemas de amor clásicos, poemas de autores contemporáneos, poemas escritos por el propio Kerem. La incertidumbre, el misterio, la expectación, la imaginación de sus fans, se desbordaron, llenando las redes sociales de conjeturas y de anhelos. Pero la sola idea de que existiera un libro así, un libro hecho a mano, con amor, lleno de memorias y de sentimientos, es suficiente para conmovernos, para hacernos soñar con un amor así de intenso, de romántico y de verdadero. Además, la publicación, o más bien, la noticia de este regalo, en su momento, fue un reflejo del cariño y la admiración que Kerem sentía por Ande. Demostró, sin lugar a dudas, que valoraba la relación, que quería inmortalizar esos momentos especiales, que quería crear un legado, un recuerdo que perdurara en el tiempo. Fue un acto de amor, una demostración de afecto que traspasó la pantalla y llegó directamente al corazón de sus fans, que se identificaron con la pareja y con su amor. Fue un gesto que, sin lugar a dudas, fortaleció el vínculo entre los actores y sus seguidores. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué un libro? ¿Por qué este gesto tan íntimo, tan personal, por qué no decirlo, tan antiguo? ¿Por qué no un regalo más moderno, como un viaje, un coche o una joya? Creo que hay varias razones, profundamente arraigadas en la esencia del amor y en la personalidad de Kerem. Primero, el libro es un objeto que perdura en el tiempo. A diferencia de un mensaje de texto, que se pierde entre miles de mensajes, de una publicación en redes sociales, que se olvida con el paso de los días, de un vídeo en una plataforma online, que es efímero, un libro es algo físico, algo tangible, algo que se puede tocar, leer y releer una y otra vez. Es un recuerdo que permanece, que se puede conservar y atesorar para siempre, que se puede transmitir de generación en generación, como un tesoro familiar. Es un objeto con una vida propia, que se enriquece con el paso del tiempo, con las lecturas, con las reflexiones, con las emociones. Un libro de amor es como un buen vino, mejora con los años y adquiere un valor incalculable. Segundo, la elaboración de un libro, sobre todo un libro hecho a mano, requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, una inversión personal que va mucho más allá del valor material. Kerem no simplemente compró un regalo en una tienda. Invirtió su tiempo, su creatividad, su paciencia y su amor en crear algo único, algo significativo, algo que reflejara la profundidad de sus sentimientos. Esto demuestra el valor que le daba a la relación, el cariño que sentía por Ande y el deseo de hacerla feliz, de sorprenderla y de demostrarle que ella era especial, que se merecía un regalo especial,
hecho con sus propias manos y con todo su corazón. Es una prueba de que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Tercero, un libro es una forma de comunicación muy personal, muy íntima. A través de palabras e imágenes, Kerem pudo expresar sus sentimientos, compartir sus recuerdos, celebrar su amor de una manera íntima, especial y única. Pudo escribir cartas, dedicar poemas, elegir fotografías que evocaran momentos especiales, que capturaran la esencia de su amor. El libro se convirtió en un vehículo para expresar su alma, para plasmar en papel todo lo que sentía por Ande, para compartir su historia y sus emociones. El libro es un espejo del alma, un reflejo de los sentimientos y de la historia de amor. Y finalmente, un libro de amor es algo muy romántico, algo que evoca el romanticismo clásico, las cartas de amor, los poemas dedicados, las historias de amor que hemos leído y soñado. Es un gesto que pertenece a otro tiempo, a una época en la que el amor se expresaba con gestos más profundos, más significativos y más elaborados. Es una muestra de que el romanticismo, la pasión y el amor verdadero aún existen, que son posibles y que pueden florecer en cualquier época y en cualquier lugar. El libro de amor es un símbolo de la belleza del amor, de la magia y de la nostalgia. Es importante destacar que, aunque la relación de Kerem y Ande, lamentablemente, ya no está activa, este gesto sigue siendo un testimonio del amor que existió entre ellos. Es un recordatorio de los momentos felices que compartieron, de la conexión especial que tuvieron y de la belleza del amor en todas sus formas. Es un ejemplo de que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si hablamos de los fans, el regalo del libro de amor generó una ola de reacciones, una verdadera tormenta de emociones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de elogios y de muestras de cariño hacia la pareja. Los seguidores expresaron su emoción, su admiración, su deseo de que el amor entre ellos perdurara para siempre. Muchos fans se sintieron inspirados por el gesto de Kerem y comenzaron a hacer sus propios libros de amor para sus parejas, para sus seres queridos, para inmortalizar sus historias. El impacto fue enorme y demostró, una vez más, el poder del amor, la conexión entre dos personas y la capacidad de los gestos románticos para inspirar y conmover a los demás. Pero, ¿cómo reaccionó Ande ante este conmovedor regalo? Bueno, aunque no se han revelado todos los detalles y la privacidad siempre es importante, se sabe que Ande quedó profundamente conmovida. Se dice que el libro se convirtió en uno de sus objetos más preciados, que lo guardaba con cariño y que lo atesoraba como un tesoro. Era, y probablemente sigue siendo, un recordatorio constante de la conexión que existió entre ambos, un faro que ilumina su pasado y que evoca recuerdos preciosos. Esto demuestra la importancia del regalo, la profundidad del gesto y la conexión especial que existía entre ambos. Es importante recordar que el amor, en todas sus formas y expresiones, es un regalo invaluable. Y aunque las relaciones a veces terminan, aunque los caminos se separen, los recuerdos y el cariño que se comparten permanecen para siempre, grabados a fuego en la memoria y en el corazón. El gesto de Kerem fue un ejemplo de cómo el amor puede ser expresado de forma creativa, personal y significativa. Es un recordatorio de que las pequeñas acciones, los gestos sencillos, los detalles que marcan la diferencia, pueden tener un gran impacto en la vida de las personas, en la vida de aquellos a quienes amamos. Es un ejemplo de que el amor verdadero se construye con gestos, con palabras y, sobre todo, con el corazón. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que el regalo del libro de amor es un gesto increíblemente romántico, significativo e inolvidable. Demuestra la dedicación, el cariño y el amor genuino que Kerem sentía por Ande. Es algo que va más allá de las palabras y de las poses. Es un gesto tangible de amor que seguramente será recordado por siempre, tanto por ellos como por nosotros, sus seguidores. Y aunque la relación haya terminado, el gesto sigue siendo especial, sigue siendo valioso,
sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede ser expresado de forma creativa, personal y significativa. Es un recordatorio de que el amor, en su momento, fue genuino, que dejó una huella imborrable en la vida de ambas personas y que nos inspiró a creer en el amor. Además, creo que este gesto es una inspiración para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de valorar a las personas que amamos y de crear momentos especiales, de crear recuerdos que perduren en el tiempo. Nos invita a ser más románticos, a ser más creativos y a expresar nuestro amor de forma auténtica y genuina. Nos invita a creer en el amor, a creer en la magia y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya conmovido tanto como a mí. Hemos hablado sobre el conmovedor regalo de Kerem Bürsin a Anderzel, un libro de amor que nos demostró la profundidad de sus sentimientos y la magia que compartían. Un gesto que nos inspira y que nos recuerda la belleza del amor. Recordemos que este gesto es un ejemplo de cómo el amor se puede expresar de forma creativa y personal. Es una invitación a valorar a las personas que amamos y a crear momentos especiales que perduren en el tiempo. Es una invitación a creer en el amor y a no tener miedo de expresarlo. Así que, recapitulando, hemos explorado el contexto de su relación, hemos analizado la importancia del regalo, la reacción que generó entre los fans y la profundidad del gesto. Hemos visto cómo este simple libro se convirtió en un símbolo de amor, de romanticismo y de conexión. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta historia. Me encanta saber que están aquí, compartiendo mi pasión por el romance, la farándula, el amor y la magia. De verdad, gracias por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Les gustaría que les regalaran un libro de amor? ¿Qué otros momentos románticos recuerdan de esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande? Compartan sus opiniones, me encanta leerlas y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que crean en el amor. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y que el amor siempre los acompañe.